Tomen asiento. Hoy el tema es la Santa Cena y vamos a leer algunos versículos que están relacionados con la Santa Cena. Lucas 22, versos 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Se derrama, sí. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, que es un capítulo muy conocido por los creyentes, vamos a leer el verso 2. 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os le entregué. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. Amén. Como usted ha seguido la lectura, tanto Lucas como Corintios nos lleva a la institución de la Santa Cena. Amén. La Santa Cena nos habla del pasado, del presente y el futuro, y nos hace recordar la muerte, resurrección y la venida de Cristo. Amén. Tengo una pregunta. ¿Quién instituyó la Santa Cena? Hermana Mercedes. Jesucristo. El Señor Jesucristo, sí. Amén. En la lectura que tenemos en Lucas, vemos, ¿no? Cuando Cristo instituyó esta ordenanza. Como leímos ahí en Lucas, dice:
Y debemos notar, dice que cuando Jesús tomó el pan, dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después de haber comido el pan, la Escritura enseña que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estos dos elementos simbolizan tanto el cuerpo como la sangre de el Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que ni el pan ni el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Tanto el pan y la copa son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esto quede bien claro. Amén. En la última noche de su vida sobre la tierra, antes de ser llevado para ser juzgado y condenado a muerte, varias veces Jesús había profetizado respecto a su muerte y resurrección. En San Juan, en el capítulo 2, vemos los versos 19 y el verso 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el verso 21. Pues, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya, entonces vemos que en el capítulo 2, el verso 19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y el verso 21 dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Pero como pasa a nosotros, también pasó a los discípulos que escuchaban, pero no entendían. Por eso hacemos énfasis para que usted reciba la enseñanza, reciba el consejo de la palabra de Dios. Amén. Amén. En los últimos meses de su vida terrenal, próxima a su muerte, fueron más frecuentes las citas que él dio. En Lucas 9:22, ¿qué dice ahí? Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Mire, aquí está haciendo otra declaración o profetizando su muerte. En Marcos 9:31 también encontramos una declaración del Señor Jesús. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. ¿Te ve? ¿No? Y podemos decir en Lucas 18, del 31 hasta el 33. Lucas 18. 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, la pregunta que se hizo: ¿quién instituyó la Santa Cena? Jesucristo. Y la Escritura nos muestra, nos enseña que fue el Señor Jesús. Amén. Se puede decir que los discípulos eran lentos para captar el significado de las palabras del Señor. Parecía que no entendían lo que Jesús estaba diciéndole. Una de las últimas cosas que Jesús hizo antes de ser arrestado y crucificado fue instituir la Santa Cena. Reunido con sus discípulos, Jesús tomó pan y partiéndolo lo dio a sus discípulos y decía: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego, tomando la copa, comparó el jugo de uva con su sangre que derramaría en la cruz. Dirigiéndose a los discípulos les dijo que debían participar del pan y de la copa en memoria de él. La Santa Cena, por lo tanto, es algo que celebremos como recuerdo de la muerte de Cristo en el lugar del pecador. O sea que claramente la Santa Cena nos muestra que nos recuerda que Cristo murió en el lugar de nosotros los pecadores. Amén. Los apóstoles, como un segundo punto, recibieron la Santa Cena. Al dar a conocer el simbolismo del pan y del vino, Jesús sabía que luego los discípulos comprenderían con más claridad lo que él había querido enseñarles. Tenía Jesús la intención que la Santa Cena se observara una sola vez, Todas las veces. según Lucas 22:19. ¿Cómo dice ahí? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces está enseñando, está diciendo que hagamos esto en memoria de él. Como dice Pablo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Amén. Y en las predicaciones, ¿no? Siempre estamos hablando del sacrificio de Cristo. Solo que en la Santa Cena se hace mayor énfasis, porque el Señor, al instituir la Santa Cena, quiso hacernos entender que cada uno de nosotros pudiéramos comprender que Él ocupó el lugar nuestro. Amén. Porque la cruz era el lugar donde se crucificaban a los malhechores, a los pecadores. Y la Biblia dice que todos Pecamos. pecaron.
mas Él no pecó. No, Él tomó nuestro pecado. lugar. Él llevó nuestros Pecado. pecados. Entonces, no, la importancia que tiene la Santa Cena es hacernos entender, para que entendiendo pudiéramos valorar, Amén. porque no todos valoran la Santa Cena. Parece que esto es como algo rutinario. Religioso. En la lectura que tuvimos en Primera de Corintios, Pablo hace énfasis sobre el que participa de la cena del Señor, que debemos hacer un autoexamen. No sea que participemos de la Santa Cena de una manera indigna. Pongamos, se ha dicho sobre Judas. Esa noche el Señor iba a instituir la Santa Cena. Y el Señor hizo una observación a los discípulos, diciendo: uno de vosotros me va a entregar. Y vemos la reacción que hubo en cada uno de ellos, tanto que la Escritura enseña que cada uno se preguntó o preguntaron al Señor: ¿seré yo, Señor? Y el Señor dijo: el que mete su mano en el plato, ese será. Y la Escritura enseña que aún Judas, el que lo entregó, preguntó: miren la actitud de Judas, como puede ser también la actitud de nuestra, que aparentemente podemos hacer, ¿no? Hasta en el momento de que se hace la oración, pero en el ayuno se hizo énfasis sobre el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es cuando usted y yo lo hacemos ante Dios. Porque ante los hombres fácilmente podemos engañar. Pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo nos acercamos a pedir perdón, debemos hacerlo con sinceridad, para encontrar perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Hemos dicho que al dar a conocer el simbolismo del pan y del vino, Jesús sabía que luego los discípulos comprenderían con más claridad lo que él había querido enseñarles. Tenía Jesús la intención de que la Santa Cena se observara una sola vez. Mire esta pregunta. Hermano, a veces escuchamos decir, y a veces hasta nos han dicho a nosotros, que no debemos esperar la Santa Cena para ponernos a cuenta. Porque aquí tenemos la costumbre de hacerlo una vez al mes. Entonces, ahí
podemos entender cómo encaja esta pregunta. Jesús no quiso decirle con una sola vez la Santa Cena. Hacer esto. Imagínense, si hacemos comparación con la Pascua de los judíos. La Pascua era una vez al año. Hoy podemos decir que nosotros tenemos la Santa Cena como mínimo 12 veces en el año. ¿Por qué digo como mínimo? Porque a veces tenemos hasta la costumbre que en el mes de diciembre hasta podemos al fin de año participar de la Santa Cena, porque está escrito hacerlo esto todas las veces en memoria de mí. Entonces Jesús no quiso decirlo una sola vez, porque en la Santa Cena, donde vamos a decir, si hay temor, usted y yo vamos a comprender cómo debemos acercarnos a la mesa del Señor. Porque si no hay temor, usted ve, Judas, ¿no? Parece que cuando Judas tuvo ese encuentro con Jesús, al instituir la Santa Cena, porque enseñamos que Judas no participó. ¿Qué enseña la Escritura? San Juan, vean lo que dice San Juan. En el capítulo 13, el verso, vamos a leer del verso 21, donde habla que Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. Mire, yo dije que metiendo la mano, pero la Biblia nos corrige. Dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Mire lo que dice la Escritura. Satanás entró en él. ¿Qué podemos entender? Pregunto para usted, ¿no? O sea que Judas tenía el corazón cerrado para el Señor y abierto para Satanás. Porque dice, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos
para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió Y era ya y era de noche. Mire. Yo como pastor, a veces viendo cierto comportamiento de cierto creyente y a veces con un culto como hoy, a veces no quisiera darle la Santa Cena, porque la Biblia nos enseña a ser fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué entendemos a ser fruto digno de arrepentimiento? Queremos decir, o la Biblia quiere decir, que no volvamos a hacer lo mismo. Quiere decir que podemos pecar, pero no hagamos el mismo pecado. Porque Proverbio enseña que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y aparta alcanzará misericordia. Entonces la Biblia nos muestra una conducta diferente de aquel que reconoce su falta, su pecado, y pide perdón al Señor, y va a haber un cambio. Como dice el libro de Hechos 3:19. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos Y convertíos. y convertíos. Miren, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos al Señor, nos acercamos más a Dios. Amén. Amén. Para que podamos disfrutar de tiempos De refrigerio. tiempos de bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces he sido tolerante, porque uno espera que el creyente no entienda, comprenda. Pero la Escritura nos enseña que al que peca 1, 2, 3 veces, ¿cómo enseña la Biblia? Apártalo. No lo tengas como enemigo. En otras palabras, usted no puede participar de la Santa Cena hasta que en verdad dé fruto digno de arrepentimiento. Porque el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por el ayuno que tuvimos. Amén. Así es. Donde tocamos un punto que era el pecado de David, que era un pecado oculto. No se lo tocó tan profundo por el tiempo y porque no, pero David aparentemente estaba bien, hasta se casó con la viuda.
pero ante Dios Está mal. estaba mal. Miren lo que hizo David. Hasta ayunó. Y según la escritura, fue un ayuno De silicio. Total, se puede decir. Total. De silicio creo que dice la Biblia. de 7 días. 7 días, claro. Él se humilló. De 7 días fue el ayuno de David. Y como usted dice, total, porque ni comió. Porque él decía, puede ser que Dios tenga misericordia y salve al niño. Pero como hemos aprendido la consecuencia que trae el pecado, entonces David, por lo que experimentó, aprendió obediencia. Porque en la escritura usted va a encontrar que es el único pecado que se le imputa a David fue ese de Urías y Betsabé. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es, como dice la escritura, conversar con los creyentes, ¿no? Hablar con los creyentes, ¿no? Hay que orar, hay que ayunar para que el creyente entienda, reciba la palabra. Usted ve, Judas dice que Satanás entró en su corazón. Si no oramos, si no ayunamos para exhortar, para amonestar, para corregir, el creyente va a buscar un pretexto para decir, no, el pastor o el hermano. Pero la Biblia nos enseña, habla, escuche o no escuchare. Como dice allá en segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y qué dice el verso 2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Un culto como este, o yendo a la casa, hablar con el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Como dije, ¿tenía Jesús la intención de que la Santa Cena se observara una sola vez? No, la Biblia no enseña así. Y vemos la importancia de la Santa Cena. Porque es tentar a Dios como tentó Judas. Judas estaba tentando a Jesús. Judas no entendió la misericordia, el amor de Jesús. Tanto que leímos ahí
que los demás escucharon, pero entendían que el Señor le decía lo que va a hacer a lo pronto, pensando que le está diciendo, anda, compra esto, o dale esto a aquellos. No. Mira, entonces, la Santa Cena es algo que está establecido, instituido por el Señor, donde tenemos la oportunidad de restaurarnos al humillarnos ante la presencia del Señor. Porque aquí está el Señor, aunque estamos pocos, a excepción de mi hermano Freddy, no. Estoy con mi familia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está? 2 o 3. Donde podemos tener libertad para hablar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra hace esto según Primera de Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿qué entendemos? Que la palabra hace esto significa siga haciendo. Por lo tanto, podemos ver que los apóstoles recibieron la Santa Cena como una ordenanza que debía observarse repetidamente. Algunas de las instrucciones relacionadas con la Santa Cena, como proviene de los escritos de Pablo a los Corintios. ¿De dónde habrá obtenido Pablo su conocimiento respecto de esta ordenanza y la importancia del mismo? Pablo dice que él recibió este conocimiento por revelación divina. En el verso 23 del capítulo 11 de 1 Corintios, ¿qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Gloria a Dios. Entonces, hermano, los apóstoles recibieron la Santa Cena y ellos también ministraron la Santa Cena. Vemos a Pablo en el capítulo 19, creo es, o 27 de Hechos. 27. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿qué muestra las Escrituras? Que se reunía para partir el pan, la Santa Cena. Y podemos decir que si escudriñamos las Escrituras podemos encontrar otros textos que confirmen que los apóstoles recibieron la Santa Cena y ministraron. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. El significado de la Santa Cena, como dije al principio, puesto que la Santa Cena es algo de tanta importancia,
todos los creyentes deberían no solo participar de ella, sino también deberían comprender el significado de esta ordenanza. Un tiempo para recordar, según la Escritura lo muestra, Dice en el verso 24 y 25 de 1 de Corintios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces aquí vemos que es un tiempo para recordar. Cuando el creyente participa de la Santa Cena, mentalmente mira el pasado, La cruz. y medita respecto a la muerte de Cristo a su favor. Jesús quería que al participar de la Santa Cena fuera para nosotros un acto recordatorio. Lucas 22, 19, que ya leímos antes, pero vuelva a leerlo, por favor. Lucas 19, 22. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces está mostrando, que es un acto recordatorio. Hace esto en memoria de mí. Y en 1 Corintios que hemos leído, Amén. no debemos olvidarnos del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Un segundo punto, B, un tiempo de gozo. La Santa Cena mira en dos direcciones. Mira al pasado, al momento cuando Jesús murió por nosotros, y también al futuro, Así pues, a la época cuando Cristo regrese retornará por su a esta tierra en busca de la iglesia. Al celebrar la Santa Cena, estamos anunciando su venida. Amén. Dice en primera de Juan 3:3. Primera Juan. Mirad, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Como dije, este es un tiempo de gozo, porque uno de los frutos de la santidad es el gozo. Amén. Un creyente que santifica su vida es un creyente que está contento, está gozoso, está alegre. El pecado no puede traer gozo, no puede, no. Pero la santidad sí. Bendito sea el nombre del Señor. El efecto que debe tener la esperanza del pronto retorno del Señor, puesto que no sabemos cuándo regresará el Señor, debemos santificar nuestra vida y prepararnos. Sí, no sabemos, pero está escrito que Él vendrá. Amén. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo dijera: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Amén. Pero Él ya tiene preparada. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un tercer punto podemos decir, un tiempo de examen, Amén. un tiempo de conocernos a sí mismo, porque usted se conoce, mi hermano Freddy, usted sabe cómo está, yo también, Amén. cada uno, ¿no? Dice cada uno a sí mismo. Por eso es que la Escritura dice, el que es santo, Santifíquese. santifíquese más. No, todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice en 1 Corintios 11, los versos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Miren, ¿no? Claramente la Biblia advierte el peligro que encierra el participar indignamente de la Santa Cena. Aquel que no se examina a sí mismo y deja que Cristo juzgue el pecado que pueda existir en su vida, los creyentes que participan de la Santa Cena, antes de hacerlo deben examinarse a sí mismos, a fin de que sus vidas estén en completa armonía con el Señor. Amén. Sí, solo que como una norma, porque a veces, por A o por B, no, uno llega y no sabía que era Santa Cena, y de pronto se metió en un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a orar para que usted se humille, nosotros nos humillamos y el Señor nos santifica, nos perdona, nos levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Para terminar, como cuarto punto, un tiempo de comunión. Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es un tiempo de comunión. Amén. Judas no participó, tuvo su oportunidad, no la aprovechó. Y mire cómo terminó Judas, ¿no? Triste. Triste. Tuvo su oportunidad y no la pudo aprovechar. Y era la última. Tanto que la Escritura enseña que cuando Judas va con los soldados allá en Getsemaní, ¿qué enseña la Escritura? El Señor dice, amigo, ¿a qué? Mire, amigo. ¿No? O sea que si Judas en ese momento le dice, Señor, perdóname, el Señor le hubiera perdonado. ¿Qué dice hermano Freddy? Amén. Claro, vemos al ladrón en la cruz. El Señor lo perdonó. Amén. Porque el Señor sabe, hermano, lo que es el pecado. El pecado es peor que un cáncer, peor que un SIDA. Porque hoy los galenos, los científicos tratan de buscar un medicamento para contrarrestar, combatir el cáncer y pueden que lo logren. Pero
pecado, Solo la sangre de Jesús. solo la sangre de Jesús nos limpia De todo pecado. pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los creyentes participan de la Santa Cena, experimentan la misma comunión íntima que experimentaron los discípulos la noche que el Señor instituyó la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena? En resumen, podríamos decir que es una época o un tiempo cuando recordamos la muerte del Señor, es un tiempo cuando debemos examinarnos a nosotros mismos a fin de estar seguros de que vivimos de acuerdo a los niveles establecidos por Dios. Es también una época de comunión o confraternidad los unos con los otros y con el Señor. Amén. 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 Vamos a orar